Esta tiene varias entradas. Es más, hay una carretera que viene de la Interamericana y conecta acá, pero no sé en qué estado está. Que se llama el chorro, creo que es del Nansal o agua blanca, no sé cuál de los dos términos es correcto. Y miren esta belleza. Si hay un lugar que nos trae sentimientos, recuerdos, tradiciones, es sin duda la ciudad de Penonomé, capital de la provincia de Coclé, en la República de Panamá, siendo el centro geográfico del país y tiene una población aproximada entre 85 a 90.000 habitantes. Su avenida central, fundada en 1581, históricamente se ha considerado como el eje de la actividad económica de la ciudad. Sus parques tranquilos y bonitos dan esa armonía de meditación y recuerdos donde sus monumentos nos trasladan a el pasado. Su iglesia histórica colonial fue fundada en 1581, ha sobrevivido a siglos de historia. Sus hermosas columnas han sostenido la fe del penonomeño. La Plaza 8 de Diciembre, en honor a nuestra patrona, la Inmaculada Concepción de María, fundada a principios del siglo XX. El monumento a la madre rinde tributo a las madres penonomeñas y la figura materna. El barrio San Antonio, desde la época colonial del siglo XVI, es el pulmón histórico de la ciudad, donde sus fachadas marcan la historia. Su museo, inaugurado en 1981, nos muestra colecciones de arqueología y arte religioso colonial. Sus calles estrechas nos transportan al pasado y sus parques y jardines adornan el entorno. La capilla de San Antonio fue construida originalmente en el siglo XVIII. Es un símbolo del desarrollo histórico de Penonomé, pasando de ser un punto de custodia de cementerio a una capilla de plaza menor. En este barrio de San Antonio también se encuentra el famoso Manguito, que durante el carnaval es el punto de encuentro de diversión. La avenida Damián Carles es una de las vías más históricas y transitadas, sirviendo como eje comercial y cultural de la cabecera de la provincia de Coclé. La ciudad de Penonomé, atravesada por la carretera Interamericana, se convierte en un paso obligatorio al resto del país y ha sido polo de desarrollo a sus alrededores, donde plazas, hoteles y comercios descongestionan la central de Penonomé y donde poco a poco se expande la actividad económica de la ciudad. El Boulevard Penonomé es uno de los sitios favoritos y de encuentro social para hacer compras, actividad bancaria, restaurantes, cine, supermercado, gimnasio y mucha actividad en general. Realmente Penonomé es un conjunto de buena vibra, gente trabajadora, tradiciones, montañas, ríos, cascadas y un amplio cielo de un clima privilegiado y donde reciben a sus visitantes con los brazos abiertos. Aventuras con Cana le da la bienvenida a todos nuestros seguidores
en este año 2026. Estamos en un lugar hermoso, lleno de paisajes naturales, de tradiciones y sobre todo de un clima maravilloso que hace que este parque bonito eólico exista aquí. Y estamos en el hermoso ciudad de Penonomé. Sí, en este video te vamos a mostrar una recopilación de todos esos lugares que tiene Penonomé a 1 hora de camino, para que te sirva de guía, para que cuando vengas a este lugar sepas dónde ir, qué hacer, qué disfrutar de la naturaleza viva que hay aquí en Penonomé, provincia de Coclé, República de Panamá. ¿Sabes que les confesamos que nosotros vivimos al lado de este parque eólico? Nuestra barriada está aquí mismo. Estamos más o menos como a 2 kilómetros. Sí, así que para nosotros grabar esto es fácil. Es un paseo. Es un paseo. Es más, desde la casa se ven bueno, yo les llamo abanicos, ¿no? Del parque. Nosotros estamos por allá más o menos. Pero no son abanicos. No son abanicos. Será por eso que hay brisa. Sí. Así que bueno, disfruten estos paisajes hermosos. Nosotros nunca nos aburrimos. Nosotros nunca nos aburrimos. No. Y a mí me gusta mucho cuando viene la estación seca, que es la que estamos ahora, que ya está comenzando, Sí, claro. porque la brisa es deliciosa. Y en la noche pues te pones tu abriguito porque la brisa Sí. viene un poquito fría de la montaña. Y la brisa Sí, es es 24/7, Sí, sí. mientras dura la estación seca. Es como un Twitter 24 horas. Así mismo es. Comencemos, amigos. ¿Sabías que en Penonomé hay un lago? Te lo muestro. ¿Y qué les parece que está a 15 minutos llegar a este lugar? Este lago se utilizó para los regadíos de los sembrados de arroz de los llanos aquí de Penonomé. Fue construido y él servía para que los agricultores tomaran agua de ahí a sus cultivos. Alfonso, ¿y qué te parece este lago? ¿Tú sabías eso? ¿De que este lago existía? Claro que sí, sé que este lago existe. A mí me encanta este lugar, sobre todo para el tiempo del verano, ¿no? Pero cuando está empezando, para que él todavía tiene bastante agua, ¿no? Y se puede conservar y puedes ver un poco la profundidad del lago. Dice que es hondo. Sí, es hondo, es hondo. Y también tiene cocodrilos. Y tiene peces. Sí, aquí pescan Sargento. sargento. Pero miren, ¿ustedes sabían que pero no me veía esto? Ya sabes todo lo que puedes encontrar. ¿A cuántos minutos de carro? A 15. Sí, la verdad que este lugar es bonito. Deberían de como arreglarlo, explotarlo Sí, turísticamente. tiene varias entraditas, pero hay mucha maleza, deberían hacer como un mirador, pero no sé, yo creo que este es privado. Yo no sé si es privado, pero es un lugar que tiene potencial Sí. para que las familias vengan aquí a tener un rato de esparcimiento. Sí, y tú te imaginas una sesión de fotos aquí con este fondo así. Sí, muy bonito. Así es. Alfonso atravesando el camino para llegar al carro. Mira qué bonito se abre aquí hasta el lago. Esta tiene varias entradas. Es más, hay una carretera que viene de la Interamericana y conecta acá, pero no sé en qué estado está. Creo que es de carretera de tierra. No nos atrevimos. No nos atrevimos porque no sé con qué me voy a encontrar. Sí, pero ahora que es verano, es el lugar para venir a visitar Penonomé. Alfonso, la verdad que yo me siento complacido de esta vista, porque la verdad que está bonita, amigos. Miren, miren eso allá atrás. ¿No les parece bonito? ¿De cuántos minutos? Como a 15 minutos del centro de Penonomé. Ya sabes lo que tienen que hacer. Es la calle, para los que no saben, la calle que está a un costado del aeropuerto. La sigues hasta Ustedes que la llega. siguen hasta el fin y aquí llegan. Pero este es precioso. Yo me acuerdo que cuando vinimos aquella vez, ¿te acuerdas? Hace como 8 años, la carretera sí estaba, estaba bien fea. Sí, exacto. Pero ahora la asfaltaron, no llega hasta acá, pero sí una buena parte. Digamos que recorres como unos 800 metros con la carretera así de tierra mala. Espero que algún día la terminen de hacer, porque la verdad es que yo pienso que aquí esta área Tiene un potencial muy grande. tiene un potencial turístico, porque no sé si esto tiene dueño, no sé si estos son terrenos del Estado, la verdad que no sé.
Bueno, el pero que sepa, Ricardo, la historia, que lo ponga en los comentarios. que lo pongan en los comentarios, porque la verdad que aquí para el verano, mire, un espectáculo, la brisa, aquí pueden hacer ranchitos, una mejor carretera, pueden hacer canchas para los juegos, Y pueden bote- alquilar botecitos, Botecitos, sí. cosas muy bonitas que se pueden hacer aquí. Y un restaurantito también, Un ¿no? restaurante. Pero más respetando el medio ambiente. Ponerle buena cantidad de luminarias en el camino, porque esto de noche Exactamente. es bien oscuro, es una boca de lobo, como Sí, digo, no, ¿no? no hay iluminación. No hay iluminación, entonces yo pienso que hay que sacarle partido a estos lugares, hay que averiguar de quién son estos terrenos. Siempre lo he dicho, pero no me tiene potencial. Esto aquí tiene potencial, este lugar está muy bonito. Y tengo entendido que hay peces aquí también, como lo dijimos anteriormente, ¿verdad, Alfonso? Que tienen sargentos. Una vez, hace 8 años que nosotros vinimos, iban unos muchachos De caminando este tamaño con tela. unos sargentos de este tamaño, así los llevaban colgando. Así es. Así que, bueno, la verdad, yo he disfrutado esto y Ricardo también lo estás disfrutando. Sí, yo le estaba diciendo a Alfonso de hace días que Alfonso, vamos al lago y ahí podemos filmar algo, porque la verdad que es bonito. Porque desde que yo vine la vez pasada a mí me gustó. Y si le está gustando este video, por favor ayúdanos. Suscríbanse. Es totalmente gratis, no le va a costar nada, Claro que absolutamente. sí. Y Dale un like y hagan comentarios y Claro. así nos apoyan para Sí. nuestro contenido, ¿no? y para seguir brindándoles a ustedes estos lindos videos que yo sé que a ustedes les está gustando, ¿verdad? Sí. Y es porque ustedes son esta comunidad de los canos. Entonces, Así mismo es. continuamos. Continuamos nuestro peregrinaje por Penonomé. Bienvenido a la playa Juan Hombrón, exactamente a media hora del centro de Penonomé. Hola Ricardo, entonces, ¿qué te parece la playa? Está bonita, parece que está alta la marea. Sí. Sí, pero voy a mojarme los pies un rato. Ah, bueno, dale pues, vamos a ver. Tienes tremenda vista. Ok, Alfonso, vas para el agua. Todavía no. Voy a caminar un poquito, el sol está bastante fuerte y voy a esperar que baje un poco. Y acompáñenme para enseñarles esta playa, miren qué bonita. La arena blanca, muy bonita. Algo que me gusta de esta playa es que no veo muchas olas, está como serenito. Sí, es serena. Y la verdad que yo le tengo miedo a las olas porque ya nos han arrastrado. Y Ricardo y yo una vez tuvimos un accidente o un incidente y no queremos volverlo a repetir. Pero La verdad miren que esto. no, ahora mismo no me acuerdo de ese incidente o accidente. Ese no fue el de Colón, Si te acordaste entonces. el de Vamos Colón. vamos a ver si está fría, vamos a ver si está caliente. Está fresca. Mira que se ve bastante transparente el agua aquí. Se ven mis pies. Enfoca mis pies. Ah, bueno, ya los revolví, mira. Sí, porque aquí revienta la ola, así que no. Sí, pero se ve bastante. Sí, porque se mezcla el agua con la arena. Exactamente. Y la vista para allá, Ricardo, fíjate. Voy a cambiarme ahora, Alfonso, porque quiero meterme en el agua. Un ratito, ¿no? Mira que para allá atrás tienes una bonita vista. Y esta playa es larga, mira. Sí, hay bastante. Es bien larga esta playa. Esta Sí. playa, ahora que tiene carretera buena, se puede llegar perfectamente. Nada más que hay un tramito como Un de puente, es un puente que no sí, han un terminado. puente como que no lo terminaron. Pero ese tramo nada más que son como unos 200 metros, digo yo, ¿no? Exacto. Así que sería bueno pues que las autoridades le metan mano rápido a ese asunto. Alfonso, yo quiero contar una anécdota de hace muchos años, cuando yo venía acá al interior a ver a mis padres, pues, que vivían ahí en el distrito de Agua Dulce. Me dije un día, ¿sabes qué? Voy a entrar, porque yo quería buscar playas nuevas, porque siempre íbamos a San Carlos o el Palmar, o ¿cuál es la otra? La que está después de Chame. Gorgona. Y yo pensé que aquí debe haber más playas. No puede ser posible que nada más que sean esas dos. O sea, playa para uno bañarse y que tenga carretera y que haya instalaciones y todo lo demás. Entonces yo vi que estaba este camino y que voy a entrar. Pero en ese tiempo la carretera era de tierra. Ajá. Pero yo nunca me imaginé
qué tan de tierra era. Era ¿Oíste? literal de tierra. Ajá, entonces se veían los surcos de las llantas de los camiones, de los carros y todo lo demás. Y dije, y había lodo porque era época de lluvia. Yo dije, no, hombre, yo seguí, manejaba, y dale, y no llegaba. Yo tuve que dar la vuelta, yo no llegué aquí. Y era esta, Juan Hombrón. Bueno, Pero ahora hay carretera. Unos años después tenemos una carretera nueva, bonita, ya Sí. casi terminada. Sí, porque nada que falta un tramito como de 200 metros, digo yo. Sí. Así que bueno, llegamos a la playa a media hora de Penonomé. Media hora de ¿Sabes que me ha Penonomé. gustado este video de una hora de Penonomé? Porque verdad que Penonomé tiene un buen potencial, ¿no? Y entonces a veces hay que enseñárselo a los inversores, a los que tienen esas ideas creativas y tienen el potencial para hacerlo. De que Ajá. Penonomé tiene mucho potencial. Ahora bien, playas. quiero hacer una aclaración porque para que no nos vayan a llamar la atención. Esta playa pertenece al distrito de Antón, Sí. pero como nosotros vivimos en Penonomé, lo decimos así, a media hora de Penonomé. Obviamente que de Antón está a unos 10 minutos. Bueno, sí, exacto. Sí, Estamos- quería hacer esa pero no aclaración. estamos refiriendo porque Penonomé es la capital de la provincia De la de Coclé, provincia, a sí. la cual la playa está en Coclé. Está en Coclé. Así que aclarado todo esto, no quiero que se me Sí, porque no quiero peleen. problemas con nadie. Ustedes saben la gente de Antón, que a nosotros también nos gusta mucho Antón y Sí. por ahí vamos a ver qué hacemos de Antón, claro que sí. Y nosotros en este recorrido también queremos ir enseñándole la parte, De la montaña. no, la parte de diferentes lugares, o sea, las diferentes regiones, enseñarle, pero nuestro estilo de aventura con cana, que por supuesto que es más divertido, más sin tanto Y maquillaje. sin tanto protocolo. No, sino que vamos a decir, esto es así, vengan aquí y lo que nos gusta es lo que vamos a recomendar. De mañana vamos a hacer otro, ¿no? En otro lugar. Sí, y recuerda, cuando vienes, te llevas tu basura para que otros Sí. encuentren la playa limpia. Sí. Así que sin otro particular, como decimos nosotros, a divertirnos. A divertirnos. Amigos, espero que les haya gustado este destino. Primero, ¿te gustó? Me encantó la playa Juan Hombrón. Claro que sí. Esta playa está muy buena, muy cerca. Y ya sabes si estás en Penonomé, ¿verdad? Claro que sí. 30 minutos. 30 minutos de la casa. Así es, Ricardo. Y continuamos entonces con nuestro próximo destino. Vámonos. Hasta luego. Amigos, a una hora de la ciudad de Penonomé nos encontramos en este lugar lleno de verdor, vegetación, agua, caída de agua y se llama Villa Rabida. Con esta caída de agua de aproximadamente 30 metros de altura. Es una belleza dentro de la montaña. Así es, Ricardo. Mira, a tan solo una hora lo que puedes encontrar de la ciudad de Penonomé. La verdad solamente son 34 kilómetros, pero el asunto es que la carretera está en mal Mal estado. Entonces te vas a demorar un poco más, 1 hora y 10 minutos hasta aquí, pero realmente es menos. Así que por eso está en la lista de los lugares en un perímetro de 1 hora desde Penonomé.
Bueno, también quiero contarles que cuando me bajé del carro que llegamos, wow, me dio un mareo, me sentí, y todavía me siento mareado, pero Alfonso, me dieron como ganas de vomitar, pero yo lo atribuyo a que la carretera tiene mucha curva. Claro, anteriormente habíamos venido, pero nunca me había sentido así, qué raro. Entonces me tomé la mitad de una pastilla para el mareo. Vamos a esperar que ella haga su efecto porque siento que ya se me está pasando un poco, pero sí me sentía muy mareado. Bueno, ya nos refrescamos bastante. ¿Qué les pareció esta cascada? ¿No está bonita? Está bien bonita y refrescante. El agua está a una temperatura súper agradable. Sí, sobre todo con este mes que todavía tiene bastante agua, ya los otros meses que van pasando, ella va disminuyendo un poco el caudal. Así que este es el momento para venir para acá. Oye, Alfonso, ¿nosotros cuántas veces hemos venido aquí? ¿Tú te has puesto a sacar esa cuenta? Yo creo que... No puedo sacarla, pero creo que como 10. Sí. Bueno, yo creo que 10 es mucho. Yo pienso que como unas 7 veces hemos venido aquí. Ah, bueno. Sí, como 7 veces. Hemos traído a personas que no conocían este lugar y se van maravillados. Pero nosotros descubrimos este lugar en el 2018, Ajá. Cuando estábamos en proceso de venirnos a vivir acá a Penonomé. Exacto. Encontramos este lugar porque lo vi que salía en Instagram. Sí. Y yo le dije a Alfonso, oye, Alfonso, tenemos que ir a ese lugar, está muy, muy bonito. Y la verdad que el grado de dificultad es medio. Cualquier persona lo puede hacer. Es y medio. Los senderos tienen baranda. Y aquí nos dan este bastón para uno tener un apoyo. Pero claro que hay que tener mucho cuidado porque es un lugar de piedra. Y piedra con humedad es resbalosa. Y nosotros para poner la cámara ahí donde está puesta tuvimos que cruzar el agua. Yo tenía mucho miedo. No pudimos filmar eso porque no tenemos un filmador donde nosotros podamos como que vean cuando uno llega aquí todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, es bastante. Y si estoy gritando, discúlpeme porque no me oigo por la bulla de la cascada. Sí, suena bastante fuerte. Y ahora mismo está fresco, el cielo está azul, hay una nube que lo está tapando. Ahora que subimos allá donde está porque aquí hay un restaurante. Sí. Me voy a tomar un cafecito que me ha provocado. Sí, otro de los desafíos que tuvimos aquí es que tuvimos que cruzar sin los zapatos. Y no estoy acostumbrado a andar sin zapatos y qué dolor en el pie. Yo le dije a él que hubiéramos traído unas Crocs que son bien acolchonadas para poder, porque hay mucha piedra y entonces, cuando uno no está acostumbrado a esto. Dice un dicho del papá de Ricardo que prefiere una patada en los bowers antes que caminar descalzo sobre piedra. Él siempre decía eso. Así que bueno. Así que nos vemos. Nos vemos. Y a solo 15 minutos del centro de Penonomé en carro, dejas el carro en el camino y caminas 10 minutos más y llegas a esta hermosura que se llama el Chorro, creo que es del Nansal o Agua Blanca. No sé cuál de los dos términos es el correcto. Y miren esta belleza. Así es, Alfonso. Lo único malo es el tramo que hay que ir a pie, que venir a pie, mejor dicho, porque está en malas condiciones. El carro hay que dejarlo a cierto punto y luego caminar. En la caminata creo que cogimos como unos 20 minutos. O sea, de la ciudad de Penonomé a donde dejé el carro, 15 minutos. De donde dejé el carro a llegar aquí caminando, como 20 minutos. Así que en total ustedes sumen 15 y 20, son 35 minutos para llegar aquí. Pero el lugar es muy bonito. Miren estas formaciones rocosas que sirven de asiento, porque todo aparece en gradas. Como pueden ver, parecen gradas.
Así que es una formación muy curiosa, rocosa, y esos son uno de los más lugares que hay aquí en Penonomé, en la provincia de Coclé, pero todavía hay muchos más. Bueno, amigos, ¿qué les pareció el lugar? ¿Verdad que está bonito, Ricardo? Sí, bonito, bonito. También buena brisa también. Nosotros venimos a tomar un poco de sol, a caminar, porque hicimos bastante ejercicio. Para contarles algo, nos llevamos el carro un poco arriba, porque el camino hasta ciertos lugares está asfaltado y luego es como de piedra. Sí, no me atrevo a meterlo. Sí, aquí dice que llegan sedán, pero la verdad que yo no lo recomendaría. A solo que tengas una doble. Es que ya yo en una ocasión tuvimos una mala experiencia en otro lugar aquí también que se llama Pozo Azul. En Coclé. En Coclé, que también hubiera sido muy bonito llevarles contenido de ese lugar, pero que va, la carretera no se puede, es que no se puede, ese es el problema. Sí, pero hay formas de llegar, pero nosotros no teníamos tiempo para hacerlo. Sí, porque hay un señor con un pick-up que él mete a la gente, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, tú te paras allá afuera esperando que él pase nuevamente, Pero bueno, este lugar la verdad que no tiene nada que envidiarle a los otros tampoco. Tiene su esencia, su particularidad de esas lajas en forma de asiento. De gradas, sí, parece gradas. Sí, parece como fueran a hacer un concierto. Y bueno, es que la cascada es un concierto de ruidos que relajan y entonces nosotros nos sentamos como espectadores a contemplar la belleza de esa hermosa cascada. Ya sabes, vienes a Penonomé, llegas, si tienes tu carro que no puede, lo dejas allí y haz como nosotros, caminamos y llegamos tranquilamente. Exactamente. No tiene ni un grado tampoco de dificultad. No es ni un cerro ni nada por el estilo. Y bueno, y haces algo de ejercicio. Nosotros teníamos como 3 años que no veníamos aquí. 3 años. Teníamos 3 años. Y no recordaba lo bonito que se siente estar aquí. Sí. Eso sí trae bastante bloqueador solar. Bloqueador, porque hay muy poco resguardo del sol para el sol. Sí, y nosotros no trajimos. Yo voy a quedar ya como un carbón. Ya el sol pegó, hizo lo suyo. Hoy no nos vamos a bañar, ya nosotros nos hemos bañado aquí. Sí. Pero ya nos hemos bañado en todos los lugares que les hemos mostrado y ya hoy queríamos cogerlo con calma porque después nos vamos a resfriar. Y casi no llegamos, ¿verdad? Que dimos la vuelta y que no, este camino está feo. Pero después, ¿sabes qué? Vamos a llegar. Si tenemos que caminar, caminemos porque esto es aventuras con canas. Sí. Y Ricardo es mi Gatorade porque a veces yo no, cuando algo está incómodo yo no quiero. Y entonces él dice si podemos y vamos. Así que ya que estamos aquí, bueno, pues vamos a caminar. Y agradezco porque gracias a eso ustedes están viendo este hermoso lugar. Miren esa piscina ahí, ¿ves? Si no quieres cascada, sí, sabroso. Aquí abajo te recibe una piscina sin ola ni nada y es bien hondo y puedes nadar y la gente también pesca y todo. Así que ven, es verano, ven a divertirte. Y nosotros seguimos en otro lugar, Ricardo. Seguimos en otro lugar, que ya se los mostraremos. ¿Pero ibas a decir algo? No. ¿No? Entonces, nos vamos. ¡Nos vamos! Hola amigos de Aventuras con Canas. Le estamos presentando en este momento Penonomé de noche para que tengan la idea de cómo se ven las luces en los comercios, en las áreas comerciales. ¿Cómo es la vida nocturna? Sí, cómo es la vida nocturna, lo atractivo que se ve. Aquí hay lugares donde pueden ir de noche con un grupo de amigos o familia a cenar en restaurantes. Tenemos también lugares donde se hacen karaokes, muy divertidos, por cierto, que ya nosotros hemos participado. Exactamente. Hay lugares donde te puedes tomar unos cócteles. En fin, si quieres tomar un café, también puedes ir. Tomate tu cerveza, también hay sus cantinitas, sus bares, sus todo eso casinos. Sí, exacto. Todo eso se lo queremos mostrar para que tengan una idea de cómo es el área de Penonomé en la noche. Mira el gallo pinto, Ricardo, que es muy tradicional de Penonomé. Es tradicional. Pollo a la leña, aquí a la derecha. Sí.
Hay muchos supermercados aquí en la orilla de la carretera. Acá de este lado está una área comercial donde hay hoteles. Hay varios hoteles aquí en la avenida, en la vía principal, conocida como la Interamericana. Así que Penonomé tiene su buena oferta de noche, donde la pueden pasar bien. Acá estamos llegando al mall, el Boulevard Penonomé, donde hay cantidad de almacenes, tiendas de departamento, tiendas boutique, hay farmacias, hay cines. Los cines son muy buenos, muy cómodos, son de última tecnología. Hay restaurantes. Ahora se los vamos a mostrar. Acá en esta área también hay otro hotel. En fin, en Penonomé hay de todo. Y se están haciendo muchos más locales, porque quiero decirles pues que en un futuro la línea del tren va a pasar por aquí. Penonomé va a tener una estación. Así que muchas cosas buenas vienen para Penonomé. Sí, exacto. Y también lo que hace completo una ciudad es que su vida nocturna pues también tenga su área para entretenimiento, y les vamos a mostrar aquí un poco. Aquí tenemos un café. Sí, nos encanta. Es muy bonito adentro, muy bonito. Sí. Ahí venden emparedados, muy sabrosos por cierto. Y hemos pasado 2 veces ahí un buen momento con amigos. Se pasa muy buena velada. Bueno, llegó la noche y es mi parte favorita, la vida nocturna, y es donde nosotros en Penonomé nos encanta ir. Así que síguenos y les mostramos algunos. Vamos. Bueno, ahora estamos en el área de los restaurantes del Boulevard aquí en Penonomé. Aquí es donde nosotros comemos, donde salimos a tomar nuestra cerveza, cócteles y todo encuentras aquí. Así que Sí, aquí hay varias ofertas para comer. dale, vamos para que se los muestre. Bueno, hoy es una noche tranquila, Sí. no hay mucho Mira, público. Aquí es donde nos encanta. Enseñale allá. Tienen cafés aquí, Sí. acá hay pizzería, hay otra pizzería allá al lado. Aquí pueden encontrar esta área de juego para los niños. Aquí hay un restaurante más popular. Acá tienen otras hamburguesas de este lado. Acá tenemos una heladería muy famosa aquí en Panamá, donde venden unos helados riquísimos. Aquí está, si quieres comer mexicano, aquí puedes venir. Hola. Permiso. Bueno, ¿Cómo aquí está? estamos entrando a un restaurante de comida mexicana, donde es recomendado, porque hemos venido muchas veces aquí, pero ya tenemos días que no venimos, y aquí tenemos a la amiga que atiende muy bien. Siempre a la orden. Sí, El miren, lugar se llama Tequila Mezcal. Miren esta belleza del Es muy lugar. bonito el lugar. Se pasa un buen momento. Siempre lo hemos pasado cuando hemos venido. Sí. Wow, miren qué lindo. Bueno, gracias por atendernos. Hasta luego. Bueno. Que entré al Tequila Mezcal, me dieron ganas de comer. No. Esos olores que hay ahí adentro, wow, Sí. riquísimo. Comer en la calle es costoso y no Sí. se puede hacer eso todo el tiempo. No, no se puede. Así que, pero siempre lo hacemos de vez en cuando, porque a veces uno tiene que darse su escapada, ¿no? Sí, exactamente. Mira, aquí en esta área de aquí, hace unos meses, una artista panameña, un conjunto de música, ¿no? Ah, yo hicimos un TikTok ahí. Sí, hicimos un TikTok, fue en esta área, no sé si lo vieron, donde yo salí bailando con la amiga Jessie, Ujú. y se formó bueno el baile aquí, muy Sí, bueno. Exacto. Así que bueno, nosotros vamos a ver si nos despedimos. Sí, vamos a despedirnos pues. No sé si Ricardo siente lo mismo, pero ha sido un video especial. Ha sido un video muy especial, le hemos dedicado a Penonomé varios días. Sí, Varios estamos días. un poco cansados, estamos adoloridos porque tuvimos hacer una prueba física, Sí. actividad física. Pero yo creo que le vamos a llenar cometido con el video y yo sé Sí. que a ustedes les va a gustar.
Y si les gustó, por favor, regálenos por favor una suscripción, es gratis. Sí, eso no cuesta. También un like. Y un comentario. Necesitamos leer los comentarios. Exacto, así que Claro. yo la verdad que estoy muy contento con mi Penonomé. Yo dije que le iba a hacer su video y espero que le haya gustado. Y la brisa está riquísima en este momento. Y ahí, como dice Ricardo, eso no lo vamos a cambiar. Esto que ha sido. Nos vemos en el próximo video.